Bueno, muy buenas noches, doctora Gloria Jacqueline, y tengo a otro participante que se llama Windows. ¿Me escuchan bien ahí? Doctora Gloria. Hola, hola. Gracias, doc. Y Gloria Jacqueline no ha abierto el micrófono, la doctora. ¿Qué le pasaría? Mandémosle mensaje por acá para ver. Doc, ¿cómo es tu nombre, doc? Aparece como Windows. ¿Cómo? No te escucho, Doc. Suena, se aprende y se apaga el micrófono, no sé qué pasa. Si quieres me lo escribes aquí en el chat, como para llamarte por tu nombre. Entonces, pues la intención de esta vídeo, Patricia Escobar. Listo, doctora Patricia. Entonces, la intención de esta vídeo es como repasar un poquito el tema de, el tema de los RIPS, que para serle sincero, yo tampoco sabía nada o tenía más o menos una idea muy vaga de qué eran los RIPS. Los manejé cuando fui director médico en alguna medicina prepagada, pero a mí me los entregaban ya hechos y yo simplemente los enviaba. Pero al momento de aprender cómo hacerlos, pues viene lo complicado, ¿no? Entonces, obviamente ya recibimos la capacitación, pero pues realmente no aprendes haciendo el ejercicio. Entonces quería como mostrarles cómo hice yo el ejercicio, ¿cierto? Pero me gustaría saber si ustedes trajeron datos de sus pacientes particulares como para hacer el ejercicio con los datos de sus pacientes. No, listo, perfecto. Entonces, lo que quiero mostrarles ahorita, les voy a mostrar es, por ejemplo, yo sé que ustedes, algunos de ustedes tienen software y algunos los manejan manuales. Entonces, para los que tienen software, les voy a mostrar, por ejemplo, un software que yo manejo en una IPS, a la que yo trabajo como socio, estoy como socio en esta IPS, y aquí este sistema supuestamente me bota unos RIPS, ¿cierto? Entonces, aquí yo supuestamente puedo generar los RIPS y yo estaba confiado antes de recibir la capacitación de que por acá se generaban los RIPS y no sorpresa, ¿cierto? Por ejemplo, si yo le doy acá, me sale yo generé los RIPS de septiembre. Le doy clic derecho, guardar enlace como, y le digo RIPS nacionales, le digo guardar, y resulta que cuando lo voy a abrir, oh sorpresa, no hay nada, no me sale nada. Espérame, yo les muestro acá, RIPS nacionales, y no hay nada. No me aparece absolutamente nada en estos RIPS. Entonces, o a veces, por ejemplo, aquí que saco los particulares por acá, por este lado, guardar enlace como RIPS nacionales otra vez, le digo guardar, y aquí tampoco me sale nada. Entonces, fíjate que, y cuando hice el ejercicio inicialmente me salían algunos datos de algunos pacientes, pero realmente no eran los pacientes reales. Por ejemplo, aquí le doy todas mensual, ¿cierto? Y aquí me salen todos los pacientes del mes de septiembre que se atendieron. Entonces, y no me aparecen todos los archivos que aprendimos durante la capacitación. Entonces, obviamente me tocó empezar a sacar los pacientes particulares de otra manera. El sistema me arroja, me arroja otro, otro listado, ¿cierto? De pacientes particulares. Voy a ver si los encuentro acá.
particulares, saben los pacientes particulares, pero se supone que ahí me habían salido los pacientes, los pacientes, venga, vamos a abrir acá a ver si me aparece. Formato RIPS, lista de citas acá. Entonces, aquí en esto es lo que me arroja mi sistema de los pacientes que atendí, yo filtré los pacientes particulares, aquí solamente tengo pacientes particulares, y me di cuenta que tengo pacientes de consultas y tengo pacientes de procedimientos de ecografías. Entonces, tengo pacientes de consulta de pediatría, de ginecología, de medicina interna, medicina general, de otorrinolaringología, etcétera, y tengo procedimientos de ecografías básicamente, que fueron los que señalé acá en este Excel. Entonces, creería yo que el primer tip que les voy a dar a ustedes es saquen primero los datos de los pacientes de consulta y saquen también los pacientes particulares y señalenlos aparte, ya sea en el mismo listado como lo tengo yo o en dos listados diferentes. Y comiencen a trabajar con sus auxiliares o ustedes mismos, ¿cierto? Como son yo tengo bastantes pacientes particulares en el mes de septiembre, pero puede que ustedes tengan más poquitos. Yo tengo 71 pacientes particulares en septiembre. En septiembre la idea es ir manejando de una vez con las auxiliares los formatos, el formato de RIPS para que vaya quedando diligenciado de una vez. Entonces, ¿cuál es el formato de RIPS? El que nos compartió Viviana durante la capacitación anterior. Entonces, que se diligencie por lo menos este de usuario, que se vaya diligenciando este de usuario, o sacan uno con los datos que necesitan para poder diligenciar el de usuario. Pero si quieren sacar uno completo con los datos del usuario, el nombre, la edad, si es particular o de qué PS es, si es años o si son meses o qué es, femenino, masculino. Entonces van creando un Excel con todos los datos que van a necesitar para poder traer esa información al formato de RIPS. Entonces aquí por lo menos trae los datos de el nombre del paciente, la cédula, el número de la factura, que puede ser uno que ustedes inventan, como dijo Viviana, cada mes, y vuelve a reiniciar el próximo mes. La fecha de expedición de la factura puede ser el día de hoy, la fecha inicial, ya vamos a ver el ejercicio con septiembre, SDS1, que es la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, pero como nos lo enseñó Viviana, por ejemplo, yo vivo en el Meta, en Villavicencio, pues en Villavicencio sería 50001 y aquí colocaríamos particulares, ¿cierto? Pero pues para el ejercicio, inicialmente lo voy a dejar así. Ya les explico por qué lo voy a dejar así. Ese es el de consultas, entonces en los datos de consulta son los mismos, nombre, cédula, documento de identificación, la fecha de la consulta, el código de la consulta, pues ya después, ese sí lo pueden sacar ustedes, o si quieren de una vez que el auxiliar les coloque el código UPS de la consulta, la finalidad de la consulta, que por lo general no aplica, a menos de que ustedes hagan algún tipo de actividad de PIP, la causa externa de la consulta, la enfermedad general es 13, ¿cierto? A menos de que sea algún otro tipo de causa externa, como por ejemplo una lesión por agresión o un sospecho una sospecha de violencia. Entonces ahí colocarán el número que aplique. El diagnóstico, esto es muy importante que tengan claro cuál es el diagnóstico de la historia clínica. Entonces esto no van a poder diligenciarlo si no está terminada la consulta, terminado el procedimiento para poder colocar un diagnóstico. Diagnóstico principal, el tipo de diagnóstico, que puede ser impresión diagnóstica o confirmado nuevo, y el valor de la consulta que se va a pagar. Entonces voy a hacer el ejercicio, a tratar de hacer el ejercicio como yo lo hice, para que ustedes sepan cómo lo hice yo. Bueno, aquí está el de los procedimientos, y este CT, que es el código, el de control, que me di cuenta que ya no utiliza
Para los que tengan que reportar el de control, ya no se utilizan estos datos, sino que se utilizan otros datos. Pero yo les aconsejo que como esto tienen que mandarlo por correo electrónico, a menos de que vivan en Bogotá, ¿cierto? Entonces no lo vamos a llenar, ¿sí? Si se los devuelven y les dicen, venga, le faltó el de control, entonces ya yo les explico cuáles son los datos que van aquí, cómo se llenan. Pero por ahora creería yo que no vamos a llenar el de control. Entonces hagamos el ejercicio. Entonces ya está listo acá. Lo que voy a hacer es que voy a guardar este formato RIFS, ¿cierto? Con el nombre del ejercicio de hoy, ejercicio 12 de octubre del 2021, ¿cierto? Para que no se me dañe el formato original. Y lo primero que yo voy a hacer, les pido un favor, si tienen alguna duda o alguna inquietud, abren el micrófono o escriben en el chat y me dicen qué duda tienen y yo con mucho gusto se la trato de explicar. Lo primero que yo hice o que yo creo que hay que hacer ahorita es eliminar todo lo que hay de aquí para abajo, porque este formato fue utilizado para diligenciar otros datos, ¿cierto? Y aquí él como que deja una huella y lo que hicieron fue darle borrar o darle suprimir. Entonces, lo que yo les aconsejo es que se paren en el 3, por ejemplo, y le den Shift, Control y flecha abajo para que le seleccione todas las filas y al darle clic derecho en cualquiera, les diga eliminar. Entonces le dan clic en eliminar y ya eliminaron todas las filas de ahí para abajo. Cualquier rastro, cualquier huella se les borró ahí. Entonces, lo mismo en todas las demás hojas. Entonces, Shift, Control y flecha abajo y le damos clic derecho, eliminar. Y lo mismo esta. Shift, Control y flecha abajo, clic derecho, eliminar. Y lo mismo este. Shift, Control y flecha abajo y clic derecho, eliminar. ¿Sí? ¿Me están siguiendo ahí? ¿Aló? ¿Aló, aló? Bueno, voy a seguir entonces y cualquier duda, cualquier inquietud, pues me dice. Listo, entonces ya con este primer paso lo que hago es eliminar lo que hay de aquí para abajo en este formato y ya lo que voy a hacer es reemplazar los datos de esta primera línea con mis pacientes. Entonces, inicialmente yo tengo un paciente, ¿cierto? Al que le hice una consulta de pediatría. Este es un niño que aquí está el número de registro civil del paciente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar el registro civil del paciente y lo voy a empezar a diligenciar acá. Entonces, registro civil, el número de identificación del registro civil, esto lo voy a dejar quieto, así viva en Villavicencio, esto lo voy a dejar quieto por ahora. El tipo de usuario es particular, lo dejo en 4, el primer apellido del usuario, entonces el apellido, el paciente se llama Juan Sebastián Piñeros Montañez, entonces yo ya simplemente copio y le coloco acá. Entonces primer apellido, entonces Piñeros Montañez, Piñeros. Segundo apellido, Montañez. Primer nombre, Juan. Y el segundo nombre del usuario, Sebastián. Entonces, por eso les digo que esto cuando son varios pacientes es engorroso. Mientras que si ustedes arman el formato de manera que su auxiliar o ustedes mismos van diligenciando cada vez que vean un particular, el apellido en una columna, el nombre,
el segundo apellido en otra, el primer nombre en otra y el segundo nombre en otra, pues va a quedar simplemente más fácil para copiar y pegar. Entonces, este niño tengo que ver cuántos años tiene. Entonces, aquí ya no me aparecen en este listado, no me aparece el dato de la edad. Entonces, ahí ya tengo yo que modificar mi formato de Excel, porque si no me va a tocar ir a la historia clínica, como estoy haciendo en este momento. Espérame. Me va a tocar ir a la historia clínica y buscar el paciente. Juan Sebastián Piñeros Montañez. Y le digo que me busque la historia clínica del paciente. Aquí está, 1 de septiembre, para poder buscar los demás datos. Esperamos que se abra, está un poco lento. Listo. Entonces, aquí tengo que este paciente tiene 4 años de edad. Entonces le voy a colocar aquí que tiene 4 unidades de medida años. Sexo es masculino, ¿cierto? Código del departamento. Entonces aquí sí puedo cambiar el código del departamento. Entonces como yo vivo en Villavicencio, el código del departamento es 50 y como vivo en el meta y en Villavicencio, 001. Entonces 50 es el meta, 001 es Villavicencio. Y el paciente vive en una zona urbana, entonces lo dejo igual. Y le doy clic en guardar. Y ya llené los datos del primer paciente. Ahora me voy para la factura. Doctor Hugo, ¿cómo está? Bienvenido. Padre, ¿cómo está? Bien, bien. Listo. Doc, te voy a silenciar. Y si tienes alguna duda, me avisas, ¿vale? Puedes prender el micrófono si tienes alguna duda. Listo. Entonces, espérame que está entrando más gente. Listo. Entonces, ya hicimos el ejercicio con el usuario. Bueno, lo otro que tenemos que tener en cuenta acá es que tiene que tener el formato que tiene que tener el nombre del archivo plano, ¿cierto? Ese fue otro error que vi de pronto. Entonces, en el ejercicio va primero el mes y luego el año. Entonces, si aquí vamos a cambiar el nombre, aquí tendría que ir, por ejemplo, creo que eso se cambia automáticamente ahorita que hagamos el ejercicio de convertir el texto, pero tengamos en cuenta que va primero el mes y luego el año en el nombre de la celda y el nombre del archivo. Doctora Diana, doctora Luz, bienvenidas. Voy a desactivarles el audio. Listo. Entonces, ya hicimos el de usuario, ahora vamos a hacer el de la factura. Entonces, el de la factura es el código del prestador. Entonces, el código del prestador, para mi caso, ¿cierto? En mi caso, lo voy a buscar aquí en el REPS. Para el ejercicio que estoy haciendo. Y yo me sé el NID de la IPS. Y con el NID encuentro el código del prestador. Entonces, el código del prestador, el mío, es este. Y termina en 01. Entonces, lo copio y me voy para acá y lo pego. Listo. Y ahora los nombres y apellidos o la razón social. Entonces lo copio y lo pego, pero de una vez reviso que no tenga puntos. Listo. Entonces ya quedó aquí la razón social. Yo voy dando clic en guardar. Entonces, ¿cuál es el NIT? Entonces aquí nos dice que para colocar el NIT coloco NI y luego copio el NIT de la empresa sin el dígito de verificación. Listo, 426. El número de la factura lo voy a dejar tal cual como aparece ahí, A001. La fecha de la expedición de la factura le voy a colocar que hoy. Entonces le coloco 12 de
12 de octubre del 2021. Bien, bien. También es importante mantener tu templo limpio, ¿sí? Te voy a sugerir una purga. Doctora María, ¿tienes alguna pregunta? Listo, entonces la fecha de inicio que estamos reportando, como es el mes de septiembre, le voy a colocar aquí, 1 de septiembre del 2021, y la fecha final, septiembre tiene 30 días, pues le coloco 30 de septiembre del 2021. Esto lo voy a dejar igual, esto lo voy a dejar igual por ahora, ¿cierto? Esto lo sigo dejando en blanco, el copago, la comisión, descuentos, y la consulta de pediatría en esta IPS vale 130.000. Entonces yo hice el ejercicio y el sistema, el validador reconoce los puntos. Entonces por eso le puse los 130.000 sin los puntos como nos han explicado en la capacitación, sin el punto de miles. Entonces voy a dejarlo así. Y ustedes lo pueden reportar. Si les dicen que es un error o algo, me avisan porque yo creo que la manera correcta de reportarlo, según el mismo validador, es así, sin puntos. Listo. Entonces, y con eso ya quedó lista la factura. Ahora me voy a la consulta. Entonces, en la consulta, el mismo número de factura, A001, el código del prestador, ya lo tengo acá. Entonces, simplemente le copio y le digo el código del prestador, identificación del usuario, este es del paciente. Entonces, dijimos que era registro civil y el usuario tiene este número de documento. La fecha de la consulta fue el 1 de septiembre. Entonces, 1 de septiembre del 2021. Es como es particular, no tiene autorización. El código de la consulta es 89001, pero si ustedes no se saben el código de la consulta, entonces aquí va, este es el tip que nos dio Viviana, y es entrar a PISIS CISPRO, y en PISIS CISPRO entrar a tablas de referencia básica. Y en el nombre de la tabla le colocamos CUPS, le decimos consultar, y aquí hay uno que se llama CUPS RIPS. Entonces aquí le podemos colocar, buscar por nombre, entonces buscamos la consulta, y aquí nos aparece que hay 303 códigos de consulta, y nos los está mostrando de 10 en 10. Entonces, consulta primera vez por medicina especializada, este no sirve, ¿cierto? Consulta de primera vez por medicina especializada, entonces yo lo puedo dejar con este código, 890202, para no colocar específicamente que es de pediatría. Entonces, 890202. Listo. Finalidad de la consulta. No aplica, ¿cierto? Yo revisé la historia clínica y no le aplica ningún, no es PIP ni nada. La consulta externa es una enfermedad general, entonces es 13. El código, el diagnóstico principal de este niño era una diarrea. ¿Era una diarrea? No está. Sí, que era una diarrea, entonces lo voy a colocar acá. Diarrea es A09 o A90. A09. A09X. Listo. Y el tipo de diagnóstico principal le voy a colocar que es impresión diagnóstica. Listo. El valor de la consulta y el valor neto a pagar. Entonces aquí coloco 130.000. Valor de la consulta y el valor neto a pagar 130.000. Listo. Sin cuota moderadora ni nada. Y aquí le digo que ok. Y ya quedó la consulta. Entonces, hasta ahí ya podemos hacer el ejercicio, ¿cierto? Ya tengo los que solamente tienen consulta, hasta aquí lo dejan, porque el siguiente es el del procedimiento. Entonces, voy a hacer el ejercicio con el validador de hasta acá, hasta de la consulta, y luego hacemos el del procedimiento. Entonces, como ya tenemos este archivo diligenciado, ¿cierto? Entonces ahora nos toca convertirlo en TXT. Entonces lo que voy a hacer es darle otra vez guardar como, y aquí le coloco un guioncito 1,
y le digo guardar para que no se me dañe el anterior, porque aquí lo que voy a hacer es borrarle la primera columna. Selecciono la primera columna y lo dejo solamente así, así solito. Entonces ahora me voy al AF y hago exactamente lo mismo. Selecciono la primera columna, la primera fila, perdón, y le digo eliminar. Y ahora me voy a AC, selecciono la primera fila y le doy eliminar. Y listo, le doy guardar. Entonces ya me quedó el texto únicamente, la fila que voy a reportar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Entonces le digo, voy a generar el archivo plano TXT con esta información. Voy a generar el del usuario, el AF y el AC, el de la factura y el de la consulta. Entonces, para generar el del usuario, recuerden que dijimos primero mes y luego año. Entonces le digo archivo, guardar como, ¿cierto? Vengo abajo esto por acá y le digo que me lo guarde en una carpeta que le voy a colocar ejercicio 12 de octubre. Y aquí le coloco que me lo guarde como TXT, delimitado por tabulaciones. Este que está acá. Listo. Y aquí le voy a colocar el nombre del archivo, que es US, el mes, que es 09, y el año, que es 2021. Porque este es estoy parado sobre la hoja del usuario. Y le doy clic en guardar. Y fíjate que al darle clic en aceptar, él me cambia de una vez el nombre de la pestaña US 09-2021. Entonces, este tiene que decir AF09-2021 y este AC 09-2021. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, le digo archivo, guardar como, le digo, aquí simplemente le cambio, como ya tengo el anterior, simplemente le digo AF 09-2021, texto limitado por tabulaciones, y le digo guardar. Le digo aceptar y él me cambia de una vez AF 09-2021. Y ahora hago lo mismo con el AC. Le digo archivo, guardar como, y le cambio AF por AC y le digo guardar. Le digo aceptar y ya quedó AC. Si era AC, y ahora me quedo con la duda. Espérame si fue que lo hice mal. Sí, es US, AF y AC. Perfecto. Listo. Entonces ya tengo estos tres archivos, que son los del usuario, los de la factura y los de la consulta. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues irme a validarlos porque ya tengo los archivos para reportar. Entonces, si yo los abro acá, por ejemplo, si yo le digo aquí que cerrar este archivo y le digo que revisemos el usuario. Ah, bueno, no, perdón. Entonces, aquí me falta un paso. Entonces, tiene que quedar delimitado por comas. Entonces, selecciono el tab, le digo control R y le coloco una coma en reemplazar por. Me queda buscar el tab, reemplazar por coma. Y le digo reemplazar todo. Y fíjate que me queda el cursor aquí abajo y este cursor tiene que quedar aquí arriba. Entonces lo que hago es darle al borrar, a la tecla borrar, y ya me queda ahí arriba. Y si le doy con la flecha a la derecha, ya no se mueve de ahí el cursor. Eso quiere decir que estoy en la última, en el último carácter, ¿cierto? Entonces, si le doy a la izquierda, sí se mueve el cursor, pero si le doy a la derecha, solo me llega hasta el final de la U. O sea que ahí está perfecto. Y le doy control G, guardar. Ahora hago exactamente lo mismo con el AF. Selecciono, le digo control R, le digo reemplazar todo con la coma, ¿cierto? Y ya me queda los datos separados por coma, pero lo mismo.
Si me paro acá, él me deja hacerme ahí y no puede dejarme, o sea, ahí hay un espacio que sobra, entonces le digo borrar y ya me queda después del 130.000. Entonces, si le doy clic a la derecha, ya no se mueve de ahí, o sea que ahí está perfecto. Y le digo control G guardar. Y ahora hago lo mismo con el AC. Entonces selecciono el tab, le digo control R y le digo reemplazar todo por comas. Cierro y me paro acá y le digo borrar para que me quede después del 130.000. Si le doy flecha a la derecha, compruebo, no se mueve de ahí. Control G para guardar y listo. Ahora sí, ya tengo los archivos para reportar. Entonces, en la carpeta que les compartí, en documentos de ayuda, está el instalador, el validador de RIPS de la Secretaría de Bogotá, que es el que está como más vigente. Este lo vamos a utilizar para hacer la validación de los datos, pero ya les explico qué hay que hacer después. Entonces, simplemente le dan doble clic al archivo, doble clic en instalador y siguen los pasos para instalarlo. Entonces, una vez se les instala, les aparece este icono que se llama validador RIPS SDS 3.11. Al darle clic ahí, se abre esta pantalla, actualiza las tablas de referencia, pero que debe estar conectado a internet para poder actualizar, y ahora sí empiezo el proceso de validación de los RIPS. Entonces le digo acciones, cargar archivos. Entonces aquí en tipo de usuario coloco particular, esto todo lo dejo igual, y aquí selecciono el mes 09 y él automáticamente me lleva al 30 de septiembre. Ahora le doy clic en aceptar y selecciono los archivos, pero esto. Aquí no hay necesidad de seleccionar sino uno de los 3 archivos y él me lee todo lo que haya en esa carpeta. Entonces, por eso es importante dejar una carpetica aparte solamente con los 3 archivos. Entonces, si le doy clic en usuario o en factura o en consulta, él me lee los 3 archivos. Entonces, se va a seleccionar el de usuario. Le digo clic en abrir, él me dice que no se encuentran estos datos de procedimientos, urgencias, hospitales, porque no estamos reportando ni procedimientos, ni urgencias, ni hospitalizaciones, ni nada, o sea que vamos bien. Le damos clic en aceptar. Y ahora él me dice que el departamento es el Meta, estoy reportando en Villavicencio, un paciente, porcentaje 100%, centro de atención pediátrica 24 horas, le digo clic en continuar. Entonces fíjate que aquí, como no le puse el punto al 130.000, me lee los 130.000. Y ahí dice que en las facturas suma 130.000 y coincide con las atenciones 130.000, diferencia de 0 pesos, o sea que estoy bien. Ahora le doy clic en continuar y le digo validar. Y él me dice se validaron los siguientes registros: un usuario, una factura y una consulta. Le doy clic en aceptar y dice tiene errores de validación, revise los reportes de error en la carpeta. Entonces dice diagnóstico sin relación en la tabla CIE 10. Diagnóstico. Entonces me quedó mal el diagnóstico. ¿Se acuerdan que les dije que le puse la X? Entonces vamos a corregir el diagnóstico, que es lo que nos está pidiendo acá. Entonces, ¿cómo me salgo de acá? ¿Cómo me salgo de acá? Esto no sé cómo me salgo de acá. Miremos a ver. Acciones, cargar archivos. Listo, ya. Entonces ya me salí. Entonces voy a ir a ver a dónde fue que dejé. Dónde dejé el diagnóstico. El diagnóstico está en la consulta. Y aquí está A09X. Entonces yo creo que no me reconoce la X. Entonces voy a dejarlo sin la X. A09. A ver qué pasa. Y le digo control G. Y hago exactamente, bueno, entonces aquí mira que él me botó resumen de facturación, resumen de residencia y los errores. Y en los errores me sale lo mismo, el diagnóstico no me lo reconoce.
el A09X. Entonces le digo, voy a borrar nuevamente estos archivos que me generó. Le digo eliminar y hago exactamente el mismo ejercicio. Particular, periodo 09, aceptar, selecciono el usuario, le digo abrir, aceptar, 100% continuar, 130.000 diferencia 0, continuar, y le digo validar. Y me dice que se validaron los diagnósticos, los siguientes diagnósticos, pero hay un error. Diagnósticos en relación a la tabla CIE de 10. Definitivamente no me acepta el diagnóstico así. Entonces, vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo. Vamos a mirar porque es que yo creo que estoy colocando mal entonces, código CIE 10 de enfermedad, de enfermedad diarreica aguda. Aquí me dice que 09, diarrea alérgica, diarrea mediana aguda. Vamos a colocarle la mediana aguda que tiene todos los números, tiene 4 dígitos. Es A060, para que no vaya a haber problema. Entonces nuevamente lo intento de nuevo, le digo eliminar, le digo la consulta al usuario y le digo A060. Le digo guardar y miremos a ver si me pide diagnóstico en algún otro lado. No, no me pide diagnóstico en ningún otro lado. Perfecto. Y vuelvo ya al procedimiento. La tercera es la vencida. Particular 0909, aceptar, usuario, abrir, aceptar, continuar, validar. Se validaron y igual, archivos validados correctamente. Entonces, ahí quedaron validados para enviarlos a la Secretaría de Salud de Bogotá. O sea, ahí ya quedaron sin errores. ¿Listo? Entonces, bueno, me dice que no me generó el archivo porque tengo abierto los documentos, por ahí tengo el archivo general, pero entonces ya yo ya sé que están bien. Mire, planos temporales, él me bota acá como los archivos como quiere que los envíe. Bueno, pero entonces yo ya sé que ya quedaron bien. Entonces elimino todo esto. Para lo que necesitaba era que me dijera que habían quedado bien. Y lo que tengo que hacer ahora es sencillamente buscar en donde dice SDS001, ¿cierto? Como por ejemplo acá, y colocar el código de mi municipio. Entonces, Villavicencio de 50001. Y en Secretaría Distrital de Salud le coloco particular. Esto no lo van a hacer manual. O sea, esto cuando son muchas líneas, pues le dan al control R, buscar y reemplazar, y él le reemplaza en todos la palabra SDS001 y la palabra de la Secretaría Distrital de Salud por la palabra particular. Y ya queda acá, y miremos aquí en el AC. Hay otro sitio en donde dice SDS001, aquí. Y aquí ya le digo, y por ejemplo, aquí sería control R, y aquí coloco 50001, le digo reemplazar todo, y ya él me reemplaza. Y le doy clic en guardar. Y estos son mis archivos que tengo que reportar, mandar por correo. Entonces lo que hago es darle clic derecho, le coloco aquí al añadir el archivo, digámosle que ¿cierto? Para que se me compriman, y aquí le coloco RIPS 09 del 2021 y le coloco Centro Atención Pediátrica 24. Y este es el archivo que le voy a mandar por correo electrónico a la Secretaría Municipal a la que me lo esté pidiendo, creo que es la municipal
a la que hay que mandarle un correo electrónico. Y ese es el archivo. Mando el correo electrónico, le adjunto este archivo comprimido y ese es el que tiene los documentos que tengo que reportar. Y listo, calisto, reporté los RIPs. ¿Cómo vamos? ¿Me siguen? ¿Sí siguen ahí? Aló, aló, aló. Listo, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahora voy a hacer el ejercicio, ya para finalizar los últimos 20 minutitos que nos quedan. Lo que voy a hacer es que voy a hacer el mismo ejercicio, pero con el procedimiento. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a eliminar todo esto otra vez. Le digo eliminar, listo, para que me quede la carpeta solita. Y me voy para el ejercicio del 12 de octubre que me había dejado sin el 1. Listo. Entonces aquí había quedado con el de consulta. Entonces aquí está el del usuario, la factura y la consulta del primer paciente. Y ahora voy a reportar un procedimiento. Entonces, para reportar un procedimiento, no me voy aquí primero a la del procedimiento, me voy a la del usuario. Entonces, porque aquí en la del usuario tienen que quedar todos los pacientes particulares, ya sean los de consulta, los de procedimientos, todos tienen que quedar aquí en la del usuario. Entonces, voy a buscar los datos de mi paciente particular. Digamos que voy a utilizar los datos de una ecografía de este paciente, Ilse Arizmendi Oropesa, ¿cierto? Entonces aquí tengo la cédula de ella. Entonces, aquí es una cédula, entonces la coloco inmediatamente debajo del de la consulta. Le digo CC, el número de cédula, copio y pego el código de la administradora, copio y pego el tipo de usuario que es particular, y aquí le coloco el nombre y apellido de la paciente. Entonces, la paciente se llama Ilse Arizmendi Oropesa. Entonces, borro acá. Arizmendi es el primer apellido. Segundo apellido es Oropesa. Y el primer nombre se llama Ilse. El segundo nombre lo dejo en blanco porque no tiene. ¿Cuántos años tiene la señora Ilse? Entonces me toca irme a buscar la historia clínica de la señora. ¿A dónde me voy a ir primero? Aquí, a cerrar esta para que me deje abrir la otra. ¿Dónde quedé? ¿Dónde quedé? Aquí. Listo. Entonces, aquí borro esto. Y borro esto. Le digo control V a la cédula. Le digo buscar. Y dice que no hay nada. Le borro el nombre, por ver si quedó mal escrito. Entonces, busquémosla por el nombre. Ilse. Ilse. ¿Cómo le voy a buscar? No aparece la señora. Llamémosle Ilse. No aparece porque es un procedimiento. Entonces, aquí me toca buscarlo en mi sistema por órdenes de servicios. Y en órdenes de servicios, sí voy a buscarla por el nombre, Ilse. Y ahí sí me aparece. Listo. Y aquí sí ya me dice que doña Ilse nació en el 68, ¿cierto? ¿Cuántos años tiene doña Ilse entonces? Entonces, desde el 2021 hasta 1968, doña Ilse tiene 53 años. Listo. Entonces, 53, la unidad de medida es años, femenino. Esto lo copio y lo pego, que es el código del departamento y el municipio. Le voy dando control G para ir guardando. Y aquí le digo que vive en urbano. ¿Sí? Listo. Entonces, si el señor vive en rural, pues le colocan que es rural. Yo le voy a colocar urbano para el ejercicio.
Listo. Y aquí copio y pego el código del prestador, el número de identificación, ¿cierto? Y la factura, entonces voy a colocarle A002, ¿cierto? Porque es el segundo paciente. A002. Ah, bueno, ya llené el usuario. Se me olvidó decirle, ya llené el usuario. Ahora me voy para la factura, que también tienen que estar todas las facturas relacionadas. 002. Fecha de expedición de la factura. Hoy, fecha de inicio, fecha final. Copio y pego. Lo mismo, esto copio y pego para el ejercicio, para que pase el validador. Y aquí copio y pego, pero esto fue una ecografía y la ecografía que le hicieron a la señora vale 50.000 pesos. Listo, acá listo. A ella no le hice consulta, entonces no voy a diligenciar aquí en consulta, sino que me voy a ir directamente al procedimiento. Entonces, en el procedimiento le coloco que es A002 la factura, ¿cierto? El código del prestador de servicios de salud. Ah, mira, entonces aquí ya iba a cometer un error. Entonces, acuérdense que aquí no hemos diligenciado nada. Entonces, aquí en el procedimiento, pues tiene que decir A002, ¿cierto? Este es el ejemplo que traía el formato, casi las embarro. Entonces, el código del prestador, entonces lo copio de acá, lo pego acá, tipo de identificación del usuario es cédula, ese sí lo puedo pegar de acá, la cédula del usuario. La fecha del procedimiento, entonces este procedimiento fue ¿cuándo fue? El 6 de septiembre. Entonces aquí coloco la fecha del procedimiento, fue el 6 de septiembre del 2021. Número de autorización no tiene. El código del procedimiento fue una ecografía de vías urinarias. Entonces ya les expliqué que aquí está donde pueden buscar los CUPS. Entonces le voy a decir que me busque la ultrasonografía. No, tengo que colocarla toda la palabra ultrasonografía y le doy clic en buscar. Y aquí me bota de 10 en 10. Voy a decirle que me bote todos porque son solamente 41. Y como estoy buscando la de vías urinarias y son 41, entonces pues lo que puedo hacer es darle control F. Este es un truco. Control F y le coloco urinarias. Aquí para que me busque de una vez el código. Entonces el código de la ultrasonografía de vías urinarias es 881332. Lo copio. Reemplazo aquí el procedimiento por el de la ecografía, ámbito del procedimiento ambulatorio es 1, finalidad del procedimiento 10, que es diagnóstico, fíjate que aquí quedó mal, entonces el diagnóstico es 1, ¿cierto? Persona que atiende es médico especialista, entonces es 1. Entonces cuando ustedes se paran aquí sobre el título, les sale que tienen que colocar 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo. El diagnóstico principal, digamos que es un riñón, una infección urinaria o cálculo renal, no me acuerdo qué es lo que es, pero para el ejercicio voy a colocar N390, que es una infección de vías urinarias, si no estoy mal. Listo. La forma de realización del acto quirúrgico, entonces como esto no fue un acto quirúrgico, ustedes pueden colocarlo. Son 2 riñones, entonces digamos que es múltiplo bilateral, misma vía, diferente especialidad, misma vía, igual especialidad, digamos, coloquémosle 3. Y el valor del procedimiento, dijimos que valía 50.000. Y aquí tiene el punto, entonces yo le voy a quitar el punto. Entonces, ¿cómo le quito el punto? Me voy a formato de celdas, clic derecho, formato de celdas, y le digo número sin separador de miles, aceptar. Y listo, aquí ya me queda sin punto. Le doy clic en guardar y
repaso. Ya tengo los dos usuarios, el de la consulta y el del procedimiento, en el primer archivo que es usuario. En las facturas ya tengo el primer y el segundo, la primera y segunda factura, ¿cierto? En la consulta tengo una sola consulta y en el del procedimiento tengo un solo procedimiento. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el archivo anterior. Entonces le doy clic en guardar como y voy a dejarlo con un -3 para que no se me dañe el anterior, el que es con el que estoy trabajando, y sobre este sí ya elimino la primera fila. Elimino la primera fila de la F, elimino la primera fila de la C, y ahora sí voy a eliminar la primera fila del AP, que son los procedimientos. Listo. Doy clic en guardar y empiezo a generar los archivos planos. Entonces, US 09-2021. Entonces, archivo, guardar como, examinar, ejercicio, texto delimitado por tabulaciones, US 09-2021. Y le digo guardar. Le digo aceptar y ahí me cambia el nombre de la pestaña. Ahora me voy por el AF 09-2021. Le digo archivo, guardar como y aquí reemplazo AF 09-2021, guardar. Luego aquí me voy con el AC 09-2021. Le digo guardar como y le digo que me reemplace el AC 09-2021. Y por último, el AP. AP 09-2021 y le digo aceptar y ya me quedo AP 09-2021. ¿Listo? Entonces cierro y me voy a la carpeta donde los guardé. Ahí están los 4 archivos. Entonces el siguiente paso es volver los comas a los tab. Entonces, estos espacios hay que volver los comas, igual que en el ejercicio anterior. Le digo control R, reemplazar por coma, reemplazar todo. Me paro acá, le digo borrar para que me quede el cursor después del 130.000. Control G. Lo mismo con el AF. Le digo control R, reemplazar todo. Me paro aquí al final, le digo borrar para que me quede el cursor después del 50.000. Control G para guardar. Ahora el AP, lo mismo, control R, reemplazar todo para que reemplace las comas. Y fíjate que este archivo tiene 2 comas al final. Hay que tener en cuenta porque hay que borrárselas. Y luego flecha a la derecha, fíjate que me pasa para el otro renglón, le doy borrar de manera que me quede el cursor siempre después del 50.000. Entonces, le doy flecha a la derecha, ya no se mueve el cursor, ahí ya quedé bien, le digo control G guardar, ese es el del procedimiento. Y por último me voy al del usuario, control R, reemplazar todo, me reemplazo las comas, me paro al final, aquí en el último renglón, y le digo borrar para que me quede el cursor después de la U, en este caso. Clic derecho para que no se mueva el cursor, si no se mueve le doy control G y le doy guardar. Y ya me quedaron 2 archivos. ¿Listo? Entonces se supone que ahí ya me debe quedar, pero creo que aquí no le cambié el A09X, ¿sí ves? Pues me va a salir el mismo error. Entonces A060, para que no me ponga problema el validador. A060, miremos a ver los datos. ¿Hay algo extraño? No. En el AF, aquí miramos si hay algo extraño, ¿no? Todo lo veo bien. Luego me voy a la P, miro a ver si hay algo extraño o no. Todo se ve bien. Y al usuario, no veo nada extraño tampoco. Perfecto. Entonces, ahora nuevamente al validador, le digo acciones, cargar archivos.
lo mismo, particular, mes 09, aceptar, selecciono cualquiera, yo a mí me gusta el del usuario, le digo abrir, listo, no estamos reportando urgencias, hospitalizaciones, medicamentos, ¿sí? Le digo clic en aceptar, me dice que tengo 2 pacientes, ¿cierto? Le digo continuar, me dice que todo suma 180,000, que no hay ninguna diferencia entre las facturas y las atenciones, o sea, perfecto, le digo continuar, y ahora le digo validar, y aquí me dice que el acto quirúrgico no corresponde, entonces hay un error en el acto quirúrgico, entonces, listo, entonces el acto quirúrgico lo colocamos en el procedimiento, entonces se acuerdan que habíamos seleccionado el 3, pues sencillamente voy a borrar todo esto que me generó la validación, y entonces aquí simplemente le coloco 1 porque no es un procedimiento quirúrgico realmente, sino que es una ecografía. Entonces ahí le coloco 1, guardo y ahora sí vamos de nuevo. Particular 09, aceptar, usuario, abrir, aceptar, continuar, continuar y validar. Se validaron los siguientes. Dice acto quirúrgico diligenciado para el procedimiento no quirúrgico. Listo. Entonces no hay que poner nada. Entonces ahí vamos aprendiendo. Entonces nuevamente elimino. Le digo eliminar. Entonces otra vez en el AP. Entonces quitémosle el número. Dejémoslo así. Sin número. Control G. Y la tercera es la vencida. Particular 09. Aceptar. Usuario abrir. Continuar, continuar y validar. Y voilà, archivos validados correctamente. Entonces, esto toca con la práctica. Yo los invito a que empiecen con poquitos mientras que aprenden y mientras que organizan sus formatos de Excel, porque si lo hacen así, fíjate que así tengan sistema, así tengan software, pues les va a tocar como generar un formato para que sus auxiliares les consignen ahí los datos o ustedes mismos los datos de los pacientes que atienden para poderlos pasar al formato de RIPS. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Esto toca es hacer para ir viendo qué más se aprende, mejor dicho, porque esto es en la práctica en donde vamos a aprender realmente a hacer los RIPS. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Nada? Bueno, recuerden que aquí faltó el último paso, que como no lo vamos a reportar a la Secretaría Departamental, a la Secretaría Distrital de Bogotá, o por lo menos yo no, porque yo estoy en Villavicencio, entonces tengo que cambiar en donde dice SDS, fíjate que aquí no me sale nada, está bien, en el AF tengo que reemplazar en donde dice SDS 001, le digo control R y le coloco el código del municipio 50001, le digo reemplazar todo y en donde dice Secretaría Distrital de Salud le digo control R y le coloco como reemplace por particular o particulares, le digo reemplazar todo, le digo guardar en el AP, no me aparece nada, en el US aquí sí me aparece el SDS, le digo control R y le digo reemplazar por 50001 y le digo reemplazar todo. Control G, quedaron listos para enviar por correo, simplemente lo selecciono, le digo clic derecho, añadir al archivo
y le coloco acá RIPS 09-2021, Centro Atención Pediátrica 24. Y lo envío por correo. Listo, entonces eso era toda la capacitación que les debía, mejor dicho, el ejercicio. Lo aprendí yo junto con con la capacitación que recibimos de Viviana. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues estoy atento a resolverla por WhatsApp. Yo esta grabación se las voy a enviar para los que no pudieron asistir y para los que no asistieron completo, no vieron completo el ejercicio. Y pues quedo atento a cualquier inquietud que tengan. ¿Listo? Doctores, ¿alguna duda, alguna inquietud? Listo, doctora Amparo, con mucho gusto. Entonces, pues no siendo más, muchas gracias por su participación, por su atención, y en el grupo les estaré mandando la grabación correspondiente. Entonces, feliz noche para todos. Con gusto.